Por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no fue posible transmitir nuestro programa por Instagram. Quería simplemente pasar por acá y indicarles que pueden ver el programa en su casi totalidad en nuestra cuenta en la red social X, en la antigua Twitter. Nuestra cuenta allí, también como acá, es @chotorrealba. Ahí sí se pudo transmitir por completo el programa. De todas maneras, Manolo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Jefferson, Natalie. De todas maneras, les hago un rápido resumen de lo que tratamos hoy. En primer lugar, conversamos con la profesora Carmen Teresa Márquez. La profesora Carmen Teresa Márquez es la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Es insólito, ¿no? Este gremio que hoy precisamente está cumpliendo 92 años. Imagínate tú, casi un siglo de vida tiene ese gremio. Bueno, primera vez que ese gremio es presidido por una dama. Doblemente insólito porque ese gremio está compuesto de manera mayoritaria precisamente por maestras. Pero bueno, conversamos con la profesora Carmen Teresa Márquez y ella nos dio un balance de la jornada de protesta nacional que se produjo hoy. Nos indicó que había sido positiva, que había sido masiva, que habían enfrentado situaciones complejas de roce, de confrontación con la fuerza pública en varios estados. En Apure hubo un problema, en Margarita hubo un problema, en Acarigua hubo problemas, en Maracay hubo problemas. Acá en Caracas nos indicó que afortunadamente no hubo mayores complicaciones, salvo las derivadas de las malas mañas electoreras del gobierno. Ustedes saben, cada vez que se aproxima una campaña electoral, el gobierno empieza con la necesidad de las contramarchas y esas cosas. Bueno, hoy el gobierno convocó a una concentración en Parque Carabobo, que era de donde iba a surgir o a salir la concentración de maestros para de allí partir rumbo a la Inspectoría del Trabajo. Y bueno, tuvieron que movilizar el sitio de convocatoria para Parque Carabobo, también allí, para la Plaza Morelos, también allí en Plaza Morelos hubo presencia policial, pero nos indicó la profesora presidenta de la FBM que pudieron conversar con los elementos de las fuerzas del orden y que no hubo mayor perturbación. Nos indicaba la presidenta del gremio magisterial que ellos rechazan la bonificación del ingreso que fue anunciada hoy en cadena nacional por Altana de los Telares. ¿Cómo estás, hermano? Ahí en Caricuao, los Telares de Palo Grande. Saludos. Los anuncios hechos hoy por el señor Mauro Moros en la presentación de su memoria y cuenta, anunció una contratación colectiva y que lo que están demandando es un salario justo, que no están pidiendo bonos, que no están pidiendo prebendas, que no están pidiendo dádivas, que están exigiendo un salario justo. Esa fue la primera parte del programa. Luego conversamos a propósito del contenido mismo de lo que fue la extremadamente larga alocución del señor Mauro Moros con motivo de la presentación de su memoria y cuenta. Como ustedes saben, la ley establece, la Constitución establece que en los primeros 10 días después de iniciado el periodo legislativo, el año de vigencia del periodo legislativo, debe presentarse el presidente de la República a emitir su memoria y cuenta, someter a consideración su memoria y cuenta al Parlamento. Bueno, lo menos que hizo fue eso. Lo que hizo el señor Mauro hoy fue esencialmente un acto electoral, ¿no? Un discurso de inicio de su campaña electoral. Por cierto, muy extraño, porque buena parte del discurso de hoy, una parte fue anuncios sin sustento,
Es decir, decía cosas, pero no probaba por ninguna parte de dónde salían esas cifras, ¿no? Decía, bueno, ahí está la lámina no se veía, pero además no se sabía tampoco cuál era la base de cálculo de lo que salía en la supuesta lámina. Entonces, anuncios sin sustento, muchas amenazas, y lo curioso es que no solamente fueron amenazas a sus habituales oponentes, no solamente fueron amenazas a la oposición política, muchas amenazas a su propia gente, muchas amenazas a sus seguidores o ex seguidores recientes. Se le aplicó con muchísima fuerza al Partido Comunista de Venezuela, muchísima fuerza, y en general dejó en el aire una especie de advertencia, ¿no? Chavista que se les garite lo va a reventar acusándolo de traidor. A eso le dedicó buena parte del discurso. Una parte bastante más moderada, bastante más restringida, bastante más pequeña, se la dedicó al tema de el supuesto incremento del ingreso mínimo. Recuerden ustedes que el gobierno hace muchísimo tiempo no aumenta el salario. El aumento del salario tiene incidencia en prestaciones, vacaciones, antigüedad, cesantía, o sea, en todo lo que tiene que ver con la protección social del trabajador. Y este es un gobierno presuntamente socialista que abandonó, destruyó todo lo que el trabajador venezolano había conquistado, casi un siglo de luchas. Esa es la verdad verdadera, pues, a estas alturas. Por eso el señor no habló para nada de incremento del salario, de aumento del salario, sino de lo que él llama el ingreso mínimo. Pero tampoco fue de todo el ingreso, porque eso se compone del cesta ticket, que quedó sin modificaciones en $40, y sí subió lo que él llama el bono de guerra. El bono de guerra lo subió de 40 a $60 para poder decir que el ingreso mínimo está por el orden de los $100. Recordemos que los jubilados y pensionados, que son más de 5 millones, no tienen cesta ticket, ¿ok? Recordemos eso. Así que este anuncio de hoy es un anuncio chucuto, no está referido al tema de fondo, que es el tema salarial. No va a beneficiar a todos los que lo necesitan con urgencia, y además siempre deja una preocupación importante. Recordemos, el salario el ingreso tenía mucho tiempo sin modificarse, pero todos recordamos más o menos la etapa en la cual el señor Maduro Moros a cada rato aprobaba un incremento del salario. ¿Recuerdan? Ese incremento del salario no se había terminado de secar la tinta de la rúbrica de él en el decreto, de la firma de él en el decreto, cuando ya ese aumento se lo había tragado la hiperinflación. ¿Eso por qué? Porque Maduro es pavoso, o porque los comerciantes eran malucos. No vale, o sea, además de que sea pavoso este señor, hay un tema de fondo. El tema de fondo es que la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿con qué se va a pagar ese aumento del que se habla, ¿no? Si no hay un incremento de la productividad, si no hay un incremento de la riqueza producida, ¿no? ¿Con qué se paga los aumentos? Durante muchísimo tiempo nos ocurrió que Maduro decretaba aumentos, pero al no haber un incremento de la productividad, ¿con qué lo pagaba el gobierno? Bueno, prendiendo la maquinita de hacer dinero, que como ustedes saben ahora el dinero es digital. Ya ni siquiera tienen que imprimir los billetes, sino que pulsan una tecla y imprimen un conjunto de ceros en las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en toda economía? En toda economía, cuando no hay más riquezas, pero sí hay más dinero. Es decir, la cantidad de bienes y servicios se mantiene estática, pero sube la cantidad de circulante. Bueno, se produce ese fenómeno que nos ha azotado durante tanto tiempo, que es la inflación y la hiperinflación. De allí venimos, ¿no? Y ahora,
impelido seguramente por los rigores del año electoral, vuelve otra vez Maduro a hablarnos de incrementos sin explicar, ¿no?, de qué manera el alza de la productividad permita pagar esos aumentos de los que está hablando. Ojo, no estoy diciendo que el aumento sea malo, sea bueno, sea regular. Estoy diciendo simplemente que para que haya prosperidad en la casa del trabajador, tiene que haber prosperidad en la empresa. Para que haya prosperidad en la empresa, tiene que haber, ¿no?, condiciones en el país para que todos seamos productivos y competitivos. ¿Ve? Si eso no es así, entonces lo que tenemos es un señor haciendo anuncios porque estamos en campaña electoral. Y eso puede tener las consecuencias y los costos que ya conocemos. Ustedes recuerdan, todos recordamos aquellos tiempos en los que la gente más bien se asustaba cuando Maduro iba a hablar de aumento, porque se sabía que más tardaba él hablando del aumento que los precios en volvérselo a comer. Entonces, bueno, ojo con eso, porque de eso es de lo que se está hablando. Y finalmente tuvimos hoy una conversación con Vladimiro Mujica. Vladimiro Mujica es un muy importante científico venezolano, profesor en varias universidades del mundo, pero además de ser eso, que ya es bastante, por cierto, él es un ciudadano activo, una persona que está muy pendiente de la dinámica social, económica y política venezolana, y está bastante cerca de lo que son los equipos internacionales de la señora María Corina Machado. Entonces nos estuvo hablando a propósito de un artículo que publicó hoy en La Patilla, entre otros medios, sobre la necesidad de que la llamada Gran Alianza Nacional, de la cual ha venido hablando primero Andrés Caleca y luego la misma candidata María Corina Machado, deje de ser un discurso y pase a ser una realidad. Aquella idea, pues, de creer que se puede organizar o dirigir el país que quiere cambio vía TikTok o vía Twitter, dándole instrucciones a la gente a través de las redes sociales, eso, bueno, habría que repensarlo un poco más, porque buena parte de las cosas que hay que hacer tienen que ver no con comunicación ni con propaganda, tienen que ver con organización. Hay un país que quiere cambio que es ampliamente mayoritario, pero transformar ese movimiento social que aspira al cambio en una fuerza política capaz de construir el cambio, eso pasa por un proceso de organización. Entonces, a eso es a lo que se refería Andrés Caleca cuando hablaba de la gran coalición nacional. A eso mismo se refería la señora María Corina Machado cuando hablaba de la Gran Alianza Nacional. Llámalo coalición, llámalo alianza, llámalo como quieras. Pero es necesario que en este momento haya un nuevo centro de gravedad. El 22 de octubre no solamente se eligió un candidato presidencial, una candidata presidencial. Esa elección tuvo características especiales, fue abrumadora. La señora María Corina sacó el 93% de los votos, es decir, los partidos que organizaron la elección primaria sacaron todos juntos el 7% de los votos. El 93% lo sacó María Corina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esa estructura llamada plataforma unitaria, ¿no?, fue también rechazada en forma contundente por el voto de los ciudadanos. Es necesario que haya hoy un nuevo espacio de encuentro de los venezolanos que quieren cambio. Y eso hay que conformarlo con muchísima rapidez, porque ya estamos en pleno año electoral. El 22 de octubre ocurrió hace unos cuantos siglos. Cuando tú miras hacia atrás de todo lo que ha pasado, todo lo que ha transcurrido, mira, demasiado tiempo. Entonces, el planteamiento que hace Vladimiro Mujica, tanto en su artículo como en la conversación que sostuvimos, tiene que ver precisamente con eso, con la necesidad de que la Gran Alianza Nacional deje de ser algo que se declama
y pase a ser una estructura que abajo, en la base de la sociedad, permita no solo, por cierto, la integración de la red 600K, no solamente la constitución del órgano de defensa integral del voto, también es necesario que haya en el medio, ¿no?, un conjunto de estructuras que acompañen la lucha del venezolano de a pie. Luchas como las que hoy se dieron en todo el país, lideradas por los maestros. Bueno, que haya presencia de ese país que quiere cambio en esas luchas al lado de los ciudadanos que están peleando por sus derechos. Y arriba, que haya también un espacio, ¿no?, donde se elabore de manera colectiva la estrategia y la dirección de esa estrategia. Se ha avanzado bastante, yo creo que es muy importante lo que ocurrió el 22 de octubre. El 22 de octubre se escogió un candidato, es decir, se escogió una vocería, bien bueno. Ahora es necesario construir la dirección colectiva, ¿no?, que elabore, promueva, plantee, construya también la estrategia común. Eso es la gran alianza nacional. Y sobre eso era que se refería el científico venezolano Vladimiro Mujica en la conversación que sostuvimos en nuestro programa de hoy. Repito entonces, si quieren ver completo el programa, pueden visitarnos en la red social Twitter, @chotorrealba. Y bueno, nos estamos viendo mañana a las 8 de la noche, por acá, por Instagram también. Muy buenas noches, disculpen ustedes entonces este delay que tuvimos en el día de hoy. Un gran abrazo, cuídense mucho, hasta luego.